por cualquier medio que sea. Voy a estar allá. El próximo 10 de enero, faltan pocos días, está previsto que asuma o reasuma el gobierno de Venezuela Nicolás Maduro, perdedor por amplísimo margen de las elecciones del pasado mes de julio. Entonces habíamos entrevistado al analista, politólogo Jesús Valerí de Venezuela, actualmente residente en Madrid. Vamos a retomar después de algunos meses el contacto con Jesús, a quien le agradecemos mucho que nos conceda estos minutos. ¿Cómo estás, Jesús? Muchas gracias por estos Hola, minutos. Graciano. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, comenzamos haciendo referencia a tu, no diría tu vaticinio, pero sí a tu proyección de lo que iba a ser el resultado de la elección del pasado julio en Venezuela, que efectivamente se comprobó que fue así y la oposición logró demostrar con las actas en la mano ese resultado aplastante. ¿Cómo podrías resumir lo que ha sucedido entre ese día y estas vísperas del 10 de enero? Bueno, en primer lugar, quitarme un poco de mérito por anticipar la victoria de Edmundo González, porque tampoco era algo que no se sabía, era de público entendimiento que el gobierno de Nicolás Maduro es muy impopular y que María Corina Machado, después de haber ganado las primarias en 2023 y haber liderado a la oposición durante todo 2024, tenía un gran apoyo popular. Es verdad que había que ver hasta qué punto la intimidación, las amenazas y la persecución iba a desmovilizar al electorado venezolano, pero como lo vimos, la gente, bueno, no tuvo miedo, salió no solo a votar, sino a defender el voto, ¿no? Y esto yo creo que es la gran gesta que diferencia lo que pasó el año pasado de otros episodios anteriores, ¿no? El año pasado, en julio de 2024, no solo la oposición apoyó mayoritariamente a Edmundo González, con más o menos el 2/3 de los votos, sino que además buscó defender los votos, buscó las actas de votación de las más de 30.000 mesas a lo largo del país y gracias a ese compromiso ciudadano se pudo no solo ganar, sino demostrar la victoria, que es una cosa muy importante bajo regímenes autoritarios, ¿no? No basta con ganar, sino también hay que poder demostrar que se ganó y convencer no solo al país, sino a la comunidad internacional. Yo creo que eso es un gran logro de Edmundo González, de María Corina Machado y de la oposición venezolana, ¿no? Eso es lo que era diferencia entonces el último episodio electoral de otras circunstancias de este tipo en las cuales, si bien todos podíamos tener la idea o casi la convicción, en mi caso personal, porque estuve presente en las elecciones del 2012, tener la convicción, repito, de que el gobierno no había triunfado legítimamente, pero no era fácil demostrarlo. En esta ocasión así ocurrió. Después de esas elecciones y después del fracaso político y yo diría de propaganda del gobierno de Maduro, vinieron otros hechos, como tú señalabas, las manifestaciones populares, pero también la salida de Venezuela de Edmundo González, algo que en su momento algunos criticaron, pero que los hechos demuestran que fue una movida para ampliar la base de apoyo internacional. ¿Tú lo ves de esta manera también eso? Sí, la verdad que yo también cuando se conoció la salida de Edmundo González Venezuela no me pareció una gran noticia porque entendía, al menos en un primer momento, que se podía leer como una muestra de debilidad. Sin embargo, la salida de Edmundo González ha sido un golpe durísimo para el gobierno de Nicolás Maduro porque ha tenido un trato básicamente de jefe de Estado, de jefe de gobierno en la mayoría de los países que lo han recibido. Recordemos que apenas pisó suelo español, fue recibido por Pedro Sánchez. Luego tuvo reuniones con otros jefes de Estado, con parlamentarios europeos, y esto sin importar el signo político, ¿no? Más allá de que acá en España gobierna el PSOE
en Italia estaba Meloni, o sea, independientemente del signo político de los gobernantes, a Edmundo González se lo recibió como un jefe de Estado. Es verdad que algunos países no han aceptado, digamos, públicamente que Edmundo González ganó la elección, pero sí han dicho que los resultados del CNE no son creíbles, dejando como un poco en suspenso el resultado de la elección, lo que se entiende como que el Consejo Nacional Electoral mintió y lo que hubo fue un fraude electoral en Venezuela, pero de cualquier manera se ha desautorizado ese resultado emitido por el Consejo Nacional Electoral y se ha arropado a Edmundo González como una persona que no solo participó en un proceso democrático electoral y ha sufrido un perjuicio por haber participado, sino que también representa a millones de venezolanos cuyos votos han sido desconocidos, ¿no? Las gestiones internacionales de Edmundo González no se limitaron a Europa. Este último fin de semana, también en el Río de la Plata, tanto en Argentina como Uruguay, Edmundo González ha tenido reuniones al más alto nivel, a nivel presidencial, con Milei, con la calle Pou, en estos dos países. América, de alguna manera, es el continente donde todavía uno puede pensar que Maduro tiene algún apoyo. La posición dubitativa de Colombia, también de Brasil, de México también, abren algunos flancos. ¿Cómo estás viendo tú el panorama este en América Latina con relación a la situación de Venezuela? Bueno, comparto la preocupación. Veo que hay algunos países, como el caso de Cuba, Nicaragua, Bolivia, que abiertamente apoyan a Maduro, Honduras también. Y luego tenemos estos países que tú mencionabas, que son países muy grandes, muy importantes, con mucho peso político en la región, como México, Brasil y Colombia, que han sido dubitativos, no han sido claros, no han sido taxativos. Es verdad que Brasil excluyó o hizo los esfuerzos para que Venezuela quedara excluida de los BRICS, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó con Cuba, que sí ingresó, o Bolivia, que ingresaron como miembros observadores. En el caso de Venezuela, Brasil castigó al gobierno de Nicolás Maduro, excluyéndolo de los BRICS. Pero ha habido posiciones muy tibias, muy débiles y que no han sido contundentes con respecto al desconocimiento de los resultados. Luego tenemos un grupo de países que han sido bastante claros, bastante contundentes con lo que ha sido el fraude. En ese grupo está, bueno, el gobierno de Javier Milei, el gobierno del presidente Lacalle en Uruguay, el presidente Boris en Chile, el presidente Noboa en Ecuador. O sea, ha habido algunas muestras también claras de desconocimiento de los resultados y de reconocimiento de Edmundo González como presidente. También el gobierno de Costa Rica lo hizo. Es un escenario complejo, un escenario que está dividido, pero es cierto que los dos vecinos de Venezuela, con los que tiene relaciones muy importantes, Colombia y Brasil, han un poco cedido ante la vocación autoritaria de Nicolás Maduro y de su gobierno. En el caso de Argentina, además, se agrega, Jesús, una situación que hace más complicado el panorama, y es la detención arbitraria en Caracas de un gendarme, o sea, de un militar argentino que fue a visitar a su familia, casado con una venezolana, ha sido retenido ilegalmente. Eh, Argentina ha denunciado esta situación ante organismos internacionales de derechos humanos, y si bien uno no puede pronosticar, obviamente, un desenlace violento de esta situación, sí, desde el punto de vista diplomático, claramente es una situación extremadamente delicada. ¿Cómo crees que va a desarrollarse esta situación en los próximos días? Mira, yo creo que el gobierno de Nicolás Maduro, ante la gran expectativa que despierta el 10 de enero, ha buscado tener algunas bajo la manga, ¿no? El gendarme argentino no es el único extranjero detenido en Hay un Venezuela. uruguayo también. Hay uruguayos, hay españoles, hay norteamericanos, tienen una suerte de banco de detenidos, ¿no? Como para hacer algún intercambio o tenerlo como una posible salida para intercambiar básicamente rehenes, ¿no? Porque estas personas fueron detenidas, algunas bajo la modalidad de desapariciones forzadas, no han tenido acceso a un procedimiento judicial, a un abogado, a una defensa, a comunicarse con el consulado. Entonces son en muchos casos desapariciones forzadas y que lo que busca el gobierno es tener alguna forma de negociar
anticipándose a lo que puede pasar a partir del 10 de enero. Sí, recordemos que esta era una práctica muy común en Cuba, sobre todo durante la vigencia de Fidel Castro al frente de la dictadura. Era muy común que cada tanto hubiera intercambio de, llamémosle, prisioneros, por llamarlo de alguna manera, o se usara la libertad de las personas como moneda de cambio. O sea que Maduro estaría siguiendo este modelo, claramente además influenciado por la inteligencia cubana que opera abiertamente en Venezuela. Hay un elemento más que me gustaría añadir antes de pasar directamente a la situación interna de Venezuela, y es el rol que tú crees que puede jugar el presidente Trump, que asumirá su mandato 10 días después de esta fecha clave del 10 de enero en Venezuela. Mira, es una incógnita. En su primer gobierno, Trump tuvo un discurso muy duro, muy fuerte, ¿no? Contra Nicolás Maduro. Durante su administración, incluso se puso una recompensa por la cabeza o la detención de Nicolás Maduro y de otros altos funcionarios de gobierno. Se pusieron, bueno, varias recompensas también para altos funcionarios de las Fuerzas Armadas. Se pusieron sanciones personales contra altos jerarcas, es decir, hubo una postura de mucha fuerza. Recordemos esa frase de Trump, que todas las cartas estaban sobre la mesa, un gran apoyo a Juan Guaidó, etcétera. Y ahora, por lo que pudimos ver en la campaña, hubo más bien un discurso hacia los norteamericanos sobre los peligros de la migración en general de América Latina y en específico de venezolanos, ¿no? Entendiendo, o Trump mantenía, sostenía que mucha delincuencia que estaba azotando a los Estados Unidos provenía de Latinoamérica y específicamente de Venezuela. Entonces, ahora hay que ver si lo que está buscando Trump es más bien una suerte de estabilización de Venezuela que detenga la sangría de migrantes, ¿no? Ese río de gente que sale por la frontera colombiana rumbo al sur de los Estados Unidos, o por el contrario, bueno, está decidido a tener una postura muy fuerte en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Recordemos que también ha situado a personas como Marco Rubio, por ejemplo, en el Departamento de Estado, personas que entienden muy bien la situación de Venezuela y que saben a qué atenerse y cómo se debe tratar con este tipo de liderazgos, ¿no? ¿Cómo pueden influir en el desarrollo de estos acontecimientos, sobre todo en el vínculo Estados Unidos-Venezuela, Trump-Maduro? ¿Cómo pueden incidir los negocios petroleros que unen desde hace mucho tiempo a Venezuela con los Estados Unidos? Tienen una alta importancia. Recordemos que ya con la administración de Joe Biden se habilitaron algunas licencias, por ejemplo, la de Chevron, que está actualmente vigente y que de alguna manera sortea las sanciones que se habían impuesto a la actividad petrolera. Se había puesto como una suerte de incentivo a Nicolás Maduro para que respetara los resultados de las elecciones. Esto no funcionó. Esta licencia sigue vigente y habría que ver, y esto va a depender también mucho del lobby que se haga de los grupos que defienden los intereses petroleros, para ver si hay una suerte de excepción en materia de petróleo para las relaciones de Venezuela y los Estados Unidos, más allá, ¿no?, de las diferencias políticas que pueda haber. Para culminar la entrevista, una mirada a Venezuela ahora mismo. Vemos una situación un poco diferente a la que siguió a las elecciones. Maduro da la impresión de que ha logrado penetrar en algunos sectores de la oposición, o por lo menos que fingían ser de la oposición, algunas figuras importantes que en su momento estaban enfrentadas al chavismo han tenido en los últimos meses un discurso más contemplativo, como de esperar nuevas instancias electorales, de generar nuevos frentes políticos para enfrentar bueno, al chavismo en próximas elecciones regionales. Este es un elemento. El otro elemento, en el otro platillo de la balanza, María Corina Machado, que en las últimas horas ha emitido un pronunciamiento muy claro donde de alguna manera está llamando no solamente al pueblo a manifestarse en las calles, sino también a los elementos militares a desafiar las órdenes impuestas bueno, hacer cumplir la Constitución y por lo tanto el resultado electoral. ¿Cómo crees que estas fuerzas, digamos, que se contraponen hoy en Venezuela van a terminar incidiendo en el resultado final? Mira, nuevamente no es un ejercicio un poco de futurología porque es muy difícil anticiparse.
yo creo que la fecha 10 de enero es una fecha clave para poner a prueba esos mecanismos de control hacia lo interno que tiene el gobierno de Nicolás Maduro, hacia lo interno de las Fuerzas Armadas, mucha inteligencia, contrainteligencia. Ya se habla de que en las últimas semanas se han detenido a varios funcionarios de las Fuerzas Armadas por ser acusados de estar preparando algún levantamiento militar, algún pronunciamiento. Entonces yo creo que ellos van a estar muy atentos, no van a querer dejar nada al azar de cara al 10 de enero. Y eso es lo que me hace sospechar es que si pasa algo no va a ser el 10, ¿no? Que el 10 va a ser una fecha muy importante donde ellos van a estar controlando todo, pero que a partir del 10 de enero empieza un proceso de deterioro aún mayor de la legitimidad de un gobierno que ya se sabe que no ganó las elecciones, que está ahí de manera ilegítima, inconstitucional, ilegal, y eso va a ser un día a día muy difícil para el gobierno de Nicolás Maduro, más allá de que cuente con el apoyo de la red de regímenes autocráticos, ¿no? De China, de Rusia, de Irán. Sostenerse en el poder día a día en una crisis como la que está viviendo el país, con tanta falta de popularidad, va a ser muy difícil. Y si María Corina Machado, Edmundo González sostienen su liderazgo dentro de las fuerzas opositoras y la oposición en general no se rompe de cara a las elecciones que tú mencionabas, las regionales y las parlamentarias, bueno, ahí el gobierno va a tener un gran problema para sostenerse en el poder. Por el otro lado, si el gobierno logra romper la unidad opositora, logra convencer a sectores que cohabitan, que se llaman opositores pero cohabitan, a que participen en las elecciones, a que hagan campaña, les ofrece espacios de poder, bueno, ahí va a tener las cosas más fáciles porque va a enfrentar una posición fragmentada, ¿no? Que es el escenario ideal de Maduro. Claro, y al mismo tiempo, en forma paralela, alentar también la división dentro de la sociedad venezolana, porque en definitiva, esa gran mayoría enorme, aplastante, que se manifestó por Edmundo González en las últimas elecciones de julio, puede, en fin, tentado por distintas circunstancias y también por la necesidad de seguir viviendo, en definitiva, tomar otros caminos. Pero esto es una conjetura personal. Me da la impresión de que esos 10 días que van a mediar entre el 10 de enero y el 20 van a ser muy importantes, porque tú mencionabas los apoyos internacionales que tiene hoy Maduro, mencionabas a China, Irán, Rusia, Turquía, en fin, regímenes autoritarios. En la medida en que Trump, en su, digamos, mirando todo el tablero mundial, juega algunas piezas, quizás esos apoyos que hoy da por descontado Maduro no los pueda tener. No sé cómo lo ves tú esto. Totalmente, estoy de acuerdo. Creo que hay todavía muchas incógnitas. Creo que el gobierno venezolano está muy preocupado justamente por cómo se va a establecer este nuevo tablero con la llegada de Trump, con los incentivos que pueda dar, con cuestiones donde, por ejemplo, hasta la guerra con Ucrania influyen, o sea, qué tipo de negociación puede tener Trump con Putin y con Zelensky y cómo eso va a impactar en América Latina. Hay muchas interrogantes y al mismo tiempo el gobierno no solo tiene que lidiar con eso, sino tiene que lidiar con una oposición interna que todavía tiene legitimidad, tiene fuerza, tiene articulación, está atravesando una crisis económica compleja. Entonces va a ser muy difícil para el gobierno de Maduro sostenerse en el poder. Jesús, como siempre, muy claro, muy transparente tu enfoque, y yo creo que nos da muchos elementos para entender lo que está pasando y lo que va a pasar, así como lo hiciste antes de las elecciones. Te agradezco mucho. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, Graciano.